Estamos con una persona, Donald Trump, que ha demostrado que sus estrategias no siempre son claras. Lo vimos cuando lanzó las tarifas. Primero dijo que era para acabar con los déficits, pero luego las utiliza como herramienta de negociación. Y lo hemos estado viendo en la guerra en Irán. No hay una estrategia clara. La visión de Trump, sobre todo Trump 2.0, es una de el poder crudo, ejercer el poder que tiene Estados Unidos alrededor del mundo. ¿Y cuáles son esas fortalezas que tiene Estados Unidos? Pues por un lado, el poder militar y por otro lado, la fortaleza del acceso al mercado estadounidense, que es tratada desde la visión de Donald Trump como un activo geopolítico. En el contexto de IPADE Trends, hoy tenemos a dos gigantes de los medios de comunicación, Ana Paula Ordorica, Brenda Estefan. Muchas veces las han escuchado hablar de geopolítica, hablar de política, hablar de temas sociales, sin duda de los mejores diagnósticos que hemos escuchado. Hay muchos países en la actualidad que están reorganizando sus fronteras, están reorganizando sus alianzas, están reorganizando sus tratados, están revisando si es un momento en el cual hay que acercarse o alejarse de los Estados Unidos, están revisando si hay que acercarse o alejarse de China, están revisando si hay regionalización o una tercera opción de grandes poderes. Vamos a hablar precisamente de la importancia de la reconfiguración de la relación México-Estados Unidos. Hay países, de nuevo, que creen que tienen la libertad para reorganizar sus fronteras, para reorganizar las relaciones. México tiene una gran ventaja, que nosotros sabemos que no tenemos esa libertad. Nosotros solo podemos reconfigurar lo que existe, podemos intentar mejorarlo, podemos fallar en el intento, pero tenemos que entender cuál es ese camino de reconfiguración, qué expectativas podríamos encontrar, y pues para eso tenemos hoy tanto a Ana Paula como a Brenda. Me encantaría, Ana Paula, si te parece, podemos empezar contigo. ¿Tú qué opinas de esta reconfiguración que se está dando entre México y Estados Unidos? ¿Qué podríamos esperar? Muchas gracias, Rodrigo, y un gusto, Brenda. Creo que la reconfiguración se comenzó a dar desde que Trump llegó a la Casa Blanca la primera vez como presidente número 45, porque si estaban en distintos departamentos el tema de migración, el tema de comercio, el tema de economía, el tema de seguridad, Trump los vino a mezclar todos, pero tenía en ese entonces a gente alrededor que le decía eso no se puede hacer. Lo que trata el Pentágono no lo puede ver el Departamento de Estado y tal. Entonces creo que no lo sentimos tan fuerte más que en ciertos momentos. Ahora en Trump 2.0, ya como presidente 47, es más agudo esto que está ocurriendo y en ese sentido creo que el gobierno mexicano ha tenido que aprender a cómo lidiar cuando está negociando y está tratando con una personalidad y no con una institución. No está tratando con la institución del poder ejecutivo en Estados Unidos, sino con una personalidad que es Donald Trump. Y creo que eso le está costando mucho trabajo a la presidenta Claudia Sheinbaum. El expresidente Andrés Manuel López Obrador lo sabía manejar mejor en el sentido de que más le tocó lidiar con Biden que con Trump. A la que le está tocando lidiar con este Trump es a la presidenta Claudia Sheinbaum y ella siento que está entre la espada y la pared. Tiene que lidiar con Trump por un lado para llevar a cabo la relación México-Estados Unidos y con los duros de Morena que tienen esta ideología de un discurso de soberanía que a veces me parece que la utilizan como coartada para este trato, y entonces la veo a la presidenta en medio, en un momento complicado en donde no sabe cómo manejarlo. Oye, gran distinción la que haces, ¿no? Estábamos acostumbrados a un Estados Unidos muy institucional, un país que no importaba si estaban demócratas o republicanos, más o menos tenías el mismo sistema, instituciones muy sólidas que generaban contrapeso a las personas, ¿no? O sea, era de estos países en los que decías las instituciones son más fuertes que los personajes políticos. Y hoy estamos en un nuevo momento de la historia, me atrevo a decir, del mundo, en el que Estados Unidos ya no es ese país en el que todos son las instituciones dominantes, sino que empiezas a tener a un personaje que es dominante sobre las instituciones. Y qué reto, ¿no? Para los países negociar cuando es ya no es país respecto a país, ¿no? Sino es un personaje, ¿no? Entonces, una gran reflexión, Ana Paula, muchas gracias. Brenda, ¿tú qué opinas? Estoy totalmente de acuerdo con lo que
que dice Ana Paula, pero también sumaría que la visión de Trump, sobre todo Trump 2.0, es una de el poder crudo, ejercer el poder que tiene Estados Unidos alrededor del mundo. ¿Y cuáles son esas fortalezas que tiene Estados Unidos? Pues por un lado, el poder militar, y vemos a un Donald Trump muy cómodo con el uso del poder militar. Es el presidente que más ataques ha ordenado en menos tiempo a más países. Simplemente en su primer año, en el 2025 de gobierno, ordenó más ataques aéreos que Biden en todo su mandato, que ya eran bastantes durante la era Biden. Entonces, un presidente que, como lo hemos visto en Venezuela, como lo vimos en Irán, pues está dispuesto a usar el poder militar. La fortaleza del acceso al mercado estadounidense, que es tratada desde la visión de Donald Trump como un activo geopolítico. ¿Quieres venderle a los estadounidenses, que somos el mayor mercado global? Te tienes que alinear a mi visión del mundo. Y si no, pues hay aranceles, los famosos aranceles punitivos. No es nada más un tema de proteccionismo comercial, sino de castigo si no estás alineado con mi visión. Y en México, ambas amenazas están latentes. La amenaza arancelaria y la amenaza del uso del poder militar con una posible intervención unilateral. Y eso le imprime enorme tensión a la relación México-Estados Unidos, sobre todo en un contexto en el que, como ya bien anotaba Ana Paula, se negocia todo en la misma mesa. Durante años íbamos a las negociaciones, estaban los encargados de economía en un lado, quienes nos dedicamos a seguridad estábamos en otras mesas. No se tocaban los temas. Hoy está todo en la misma canasta y en el marco de una creciente presión de Washington a México por el tema de seguridad, por el tema de narcotráfico, en donde se designa a 6 cárteles de la droga como organizaciones terroristas, en donde se designa al fentanilo como arma de destrucción masiva, en donde hay una intención del gobierno estadounidense de llevar a la justicia a personajes de la vida pública mexicana presuntamente ligados al crimen organizado, todo eso al mismo tiempo que estamos en la revisión del TEMEC, ¿no? Que formalmente en mayo empieza la primera ronda formal. Entonces se vuelve muy complejo porque quienes tienen que estar en la mesa tienen que entender los dos mundos, digámoslo. Parecería una sorpresa, ¿no? Porque cuando llegó Trump, viniendo del mundo empresarial, inicialmente la premisa, la hipótesis, ¿no? Era, va a ser un presidente menos bélico, va a ser un presidente más enfocado a temas de economía, y al final nos encontramos con un presidente más bélico que otros. Nos encontramos con alguien que, lejos de, déjame decirlo así, el pragmatismo y la estructura empresarial, como dicen ustedes, revuelven la misma canasta, ¿no? Y entonces nos encontramos con una negociación muy compleja, porque, como decías tú, Ana Paula, hace rato, o sea, antes negociabas en categorías, ¿no? O sea, vamos a negociar A, B, C. Hoy A, B, C están metidas en la misma canasta. Entonces, súper complejo.